tal amigos? Quiero conversar con ustedes un poco sobre un tema que está muy vigente, se discute mucho en redes sociales, en los medios de comunicación y en varias esferas de la vida social en Costa Rica, que es el aborto impune. Ciertamente un tema muy delicado, muy controvertido, que pues provoca posiciones a veces radicales de un lado y del otro. Y quiero nada más proveerles a ustedes algunos datos que quizás puedan servir para que usted se forme su propia opinión, pero una opinión más informada quizás. En nuestro ordenamiento jurídico costarricense tenemos un artículo del Código Penal, el 121, que dice que no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiese sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. El 5 de enero de 2015, el Estado costarricense fue notificado de las peticiones de dos personas, dos mujeres, que se han dado a conocer como Ana y Aurora para proteger su privacidad. Ellas presentaron sus quejas, sus denuncias en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas peticiones versan sobre dos situaciones en las que se solicitaba la aplicación de un aborto impune, que también le llaman aborto terapéutico. Figura que, bueno, como les digo, está tutelada en el artículo 121, está prevista ahí, pero que en esos casos de estas dos mujeres no fue aplicado y se alega entonces una afectación a la salud integral y violaciones a otros derechos, que ya veremos con más detalle en un ratito. El 5 de mayo de 2015, el Estado costarricense respondió a la comisión manifestando su interés en entrar en un procedimiento de solución amistosa que fuese facilitado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado estableció algunos parámetros, factores y realidades que deben ser atendidos en el proceso. Así, el Estado costarricense se comprometió a generar regulaciones concretas que den contenido a la figura del aborto impune y que permitieran su aplicación efectiva en el sistema de salud costarricense, abarcando instituciones de salud públicas y privadas. En este proceso se ha incluido la elaboración de lo que se llama la norma técnica. Se ha conformado una comisión por parte del Ministerio de Salud que tiene como tarea pues generar un protocolo de atención en el sistema de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces Costa Rica propuso en ese entonces, en el 2015, entrar en este procedimiento de solución amistosa para avanzar en la elaboración de regulaciones de alcance general que incluyeran criterios objetivos sobre la aplicación de la figura del aborto impune y desarrollo de protocolos de atención para su efectiva implementación. A nivel del Ministerio de Salud se inició y se nombró la mencionada comisión de expertos para la elaboración de esa norma técnica. Existe una organización que se llama Centro de Derechos Reproductivos y ellas alegaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la denegación de acceso a servicios esenciales de salud reproductiva, como el aborto terapéutico, configuró, en el caso de estas dos señoras, Ana y Aurora, varias violaciones a los derechos humanos. Y ellos alegan que se dan estas violaciones. Primero, el derecho a vivir libre de violencia. Segundo, el derecho a la integridad personal y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes o torturas. Y también el derecho al debido proceso y a la protección judicial. Y por último, los derechos a la salud y a la vida digna. Y además, goce y ejercicio de estos derechos sin discriminación de género. Vamos a ver uno a uno los casos de estas dos personas, de Ana y Aurora. En el caso de Ana, ella fue diagnosticada con una patología fetal incompatible con la vida extrauterina. El diagnóstico hizo que Ana se sumiera en una profunda depresión. En el 5º mes de su embarazo fue remitida a psiquiatría y el personal médico afirmó que el progreso del embarazo ponía en riesgo la vida de Ana por existir la posibilidad de suicidio.
razón por la cual recomendó que la interrupción del embarazo fuese practicada lo antes posible. Al evaluar su estado de salud, Ana decidió solicitar en el hospital la práctica de un aborto terapéutico. Esa solicitud fue denegada. Ella acudió a la sala constitucional el 5 de junio y 2 días después, ya el 30 de junio de este año, estamos hablando del año 2007, Ana ingresó al servicio de urgencias del hospital que había atendido su embarazo. Después de más de 7 horas en trabajo de parto, hubo muerte fetal. La autopsia determinó que el feto había muerto dentro del útero. Como consecuencias, se dice que esta experiencia pues, fue traumática para Ana, que hasta el día de hoy lucha contra la depresión, que tiene ataques de ansiedad, diarrea crónica e inhibición social. Y también que ella, a raíz de esto, decidió esterilizarse en el año 2013 mediante una cirugía de ligadura de trompas, puesto que no concibe la idea de quedar embarazada y tener que volver a atravesar circunstancias similares. Ese es el caso pues, de Ana. Ahora vamos a ver un poquito del caso de Aurora. Dice que ella quedó embarazada en junio de 2012, después de varios intentos. El 9 de agosto de 2012 ella asistió a control prenatal al hospital y su embarazo fue diagnosticado con posible síndrome de abdomen pared. El médico que la atendió dijo que para tener certeza del diagnóstico y saber la manera de proceder debían esperar hasta la semana 12 de embarazo. Y entonces le advirtió que de conformarse esa hipótesis el feto no sobreviviría al nacer. En la semana 11, en la 11ª semana, este diagnóstico fue confirmado. Y la situación hizo que Aurora entrara en un estado depresivo agudo, acompañado de síntoma de vómito explosivo que perduró a lo largo del embarazo. Ante dicha situación y notando que su salud física empeoraba, Aurora solicitó que se le practicara un aborto terapéutico y esa solicitud fue denegada. Ella también acudió a la sala constitucional, esto ocurrió el 17 de diciembre de 2012, un recurso de amparo, solicitando el adelanto de su parto con el fin de no alargar su sufrimiento. Ella relató en su escrito múltiples violaciones a sus derechos cuando buscaba asesoría sobre la condición de su embarazo y las implicaciones que existía para su salud. Su recurso fue rechazado el 22 de febrero de 2013. Después de que Aurora, el 30 de diciembre de 2012, acudiera al hospital por fuertes dolores y ruptura prematura de la membrana. Ese mismo día fue intervenida de emergencia y dio luz a un feto que murió inmediatamente después de la cesárea. Luego de este episodio traumático, Aurora padeció de inhibición social, ansiedad y una grave afectación emocional. Sobre el tema de la tortura, tenemos que el relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas pues ha indicado que los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Ejemplo de esas violaciones, entonces, da el maltrato y la humillación en entornos institucionales, las esterilizaciones involuntarias, la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención posaborto, las esterilizaciones y abortos forzosos, la mutilación genital femenina, entre otros casos. Tenemos en la región 4 países que no permiten el aborto, se lo penalizan bajo cualquier supuesto, que esos países son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile y República Dominicana. Esos 2 últimos, Chile y República Dominicana, desde finales del año 2014 están en proceso de reformar sus códigos penales para permitir el aborto bajo ciertos supuestos. En el caso de Costa Rica tenemos que el Código Penal pues, dispone en su artículo 118 que el que causara la muerte de un feto será reprimido 1 con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de 15 años. Esa pena será de 2 a 8 años si el feto había alcanzado 6 meses de vida intrauterina. También el 119 habla sobre un tipo de aborto que se llama aborto procurado. Será reprimida con prisión de 1 a 3 años la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Esa pena será de 6 meses a 2 años si el feto no había alcanzado 6 meses de vida intrauterina. También está el 120, que esto se le llama aborto honoris causa. Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer,
sea por ella misma, sea por terceros, con el consentimiento de aquella, la pena será de 3 meses hasta 2 años de prisión. Y tenemos el aborto culposo también en el 122 del Código Penal, que dice que será penado con 60 a 120 días multa cualquiera que por culpa causare un aborto. Yo les adelantaba a ustedes que el tema del que estamos hablando y del que les estoy ofreciendo algunos datos es un tema pues, que es bastante controvertido. Una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica en el 2018, el año pasado, mostró que aunque la mayoría de los costarricenses apoya el aborto terapéutico, un 55%, muy pocos apoyan el aborto libre, solo el 11%. Les decía que este tema que estamos tratando es bastante pues, controvertido. En este contexto, pienso que es muy importante que sepamos qué ha dicho nuestra Sala Constitucional sobre el tema. Y en ese sentido, la Sala Constitucional, en un voto del año 2004, el 2792, del 17 de marzo de 2004, dijo que al valorar una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de que la vida pues, es un valor superior o más importante a la salud, la Sala pues analizó lo siguiente y dijo que lo que está en juego aquí es la corrección de la decisión tomada por el legislador en lo referente a la penalización de una conducta y el eje de la tesis del accionista es que se ha preferido un bien jurídico de menor jerarquía como la salud frente a otro de mayor jerarquía como lo es la vida. Aquí voy a hacer una pausa nada más para agregar nuestra Constitución. En el artículo 21 dice que la vida humana es inviolable. Si tomamos eso en su literalidad, significaría pues que ningún tipo de aborto sería impune. Y eso es precisamente lo que la Sala está aquí analizando y dice que sin embargo, y en consonancia con la doctrina y legislación comparada sobre el tema, debe anotarse que cuando se habla de peligro para la salud de la madre se trata de una amenaza grave y seria, que aun cuando no pone directamente en riesgo su vida, caso en que sería de aplicación el otro supuesto normativo, representa un peligro de lesión a su dignidad como ser humano de tal magnitud que por ello mismo el cuerpo social no está en situación de exigirle que la soporte bajo la amenaza de una penalización. Y bueno, aquí es donde la Sala, pues en vez de aplicar literalmente el artículo que les comentaba, el artículo 21, más bien como que recurre a hacer una comparación. La Sala agrega que en tal supuesto, cuyas variables concretas la Sala no puede ni debe enlistar en abstracto, sino que corresponde verificar y declarar a las autoridades judiciales competentes, no resulta en absoluto desacertado, ni menos aún inconstitucional, que el legislador se haya abstenido de sancionar la preferencia que se haga por la salud de la mujer si ésta va a resultar gravemente lesionada por el embarazo al grado de verse afectado también de forma grave su dignidad como ser humano y eventualmente su vida. Es el voto, como les mencionaba, 2792 del año 2004. Vemos entonces que la Sala no aplica en su literalidad el artículo 21 de la Constitución, que dice que la vida humana es inviolable. Y creo que no hay discusión de que la vida existe desde la concepción, así lo entiende la ciencia, la vida humana. Y sin embargo, la Sala hace un estudio de la legislación de varios países y llega a la conclusión de que no se puede hacer soportar a una mujer un peligro grave a su salud. Y entonces está bien lo que hace el legislador, básicamente lo que dice la Sala, al incluir esta norma del aborto impune. También es importante que el artículo 93 del Código Penal prevé lo que se llama el perdón judicial. Y al respecto dice el artículo 93, también extingue la pena el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al condenado previo informe que brinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad en los siguientes casos. A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido con ese fin a un ascendiente o descendiente por consanguinidad o hermana. 5.
a la mujer que hubiera causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación. En estos dos casos, el Código Penal prevé que a pesar de que se encuentre la persona, pues que, digamos, se compruebe que cometió el aborto, si es por esas razones, el juez tiene la facultad de otorgar el perdón judicial y entonces no habría una pena. Quiero comentarles un caso de la Corte Suprema Nacional de Argentina. Es un caso interesante porque la Corte, al ingresar al tratamiento de los agravios del recurrente, que había asumido la defensa del nasciturus, o sea, del ser humano en el vientre, dice que esto fue un recurso que se presentó después de la interrupción de un embarazo. El resultado fue un pronunciamiento jurídico que determinó que no existe óbice constitucional respecto a los casos previstos en la ley que justifican la realización legal de abortos, que aquellos permisos siempre deben ser interpretados de manera amplia, que cuando el aborto está permitido el Estado está obligado a garantizar la práctica y que el acceso al aborto legal es un derecho de las mujeres. Todo obstáculo al acceso resulta ilegal e ilegítimo y genera responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes interponen aquellas barreras. Y algo que quiero resaltar, que en ese fallo la Corte Suprema Nacional de Argentina estableció que los no nacidos no son sujetos protegidos por los tratados sobre derechos humanos, lo cual, pues, no sé, eso sí que parece bastante controvertido, digámoslo así. En nuestro ordenamiento jurídico, pues, se protege la vida desde la concepción y no es una posición que sea compartida en todos los estados. Hay un caso que se dio en Estados Unidos donde pues sí que se tuteló la vida del no nacido como sujeto de derechos. Y hay varias normas en Costa Rica que protegen al nasciturus, como se le llama, el ser humano en gestación. Por lo tanto, este fallo de Argentina ha sido muy difícil de implementar a nivel provincial. Las diferentes provincias han ofrecido muchísima resistencia y bueno, me parece que no es para menos porque todos los seres humanos pues tenemos un proceso muy parecido de gestación, todos pasamos por el vientre de una madre y ya nuestro ADN viene con la programación de cómo vamos a ser, es una personalidad que está ahí impresa. Algunos que creemos, por ejemplo, en que es la ley natural, un creador, nos resulta muy difícil aceptar esta anulación de nasciturus como sujeto de derechos, ¿verdad? Es muy difícil eso. Todo lo que ambos lados tenemos que pues, considerar que en realidad sí hay vida humana ahí de por medio. Obviamente está la vida y la salud de la madre, pero también hay una vida humana en gestación. En definitiva es un tema difícil, es difícil de legislar, es difícil de decidir en los casos particulares y vemos decisiones distintas en diferentes países, pero me parece importante que ambos lados, si se quiere, los que defienden el aborto, ya sea terapéutico para fines de salvar la vida de la mamá, o algunos que lo defienden en su modalidad libre, o sea, que cualquier circunstancia pueda justificar un aborto, como los que defendemos, y me incluyo yo, también el derecho a la vida del nasciturus, tenemos que tomar en cuenta y en consideración este grado de dificultad. Es que de verdad que hay un dilema, hay un verdadero dilema cuando, hablando del aborto impune, está de por medio la vida de dos personas, de dos seres humanos. Y aunque algunos no quieran reconocer en nasciturus esa calidad de persona, lo cierto es que hay una vida humana allí. Y bueno, es tan diversa la forma de pensar de las personas que imagínense que en algunos estados, como ya vimos,
es del todo prohibido el aborto, o sea, no se puede concebir de ninguna manera que se le quite la vida a un ser humano en gestación, a un naciturus, mientras que en otros más bien legislan para permitirlo incluso hasta el 9º mes, o sea, un bebé que simplemente no ha salido del vientre, pero totalmente ya formado, ¿verdad? Y capaz de vivir fuera del vientre materno. Entonces son posiciones muy distantes que yo considero necesario que tanto unos como otros pues no asumamos posiciones tan radicales, porque tenemos que tener la humildad de reconocer que es un verdadero dilema ante el que nos encontramos. Una vez hice una pregunta en redes sociales de qué pasaría si en una situación donde hay un incendio, usted tuviera la posibilidad, el lector tuviera la posibilidad de salvar o a una persona adulta mayor o a un bebé que está ahí llorando, y solamente se puede salvar a uno de ellos. Es curioso, la mayoría de las personas decían que al bebé, decían, no, ya la persona adulta ya vivió y ahora démosle la oportunidad al bebé y salvemos al bebé. En ese caso, digamos que solo se puede salvar a uno de los dos. Pero en cuanto al tema del nasciturus o la mamá, es lo contrario. O sea, la mayoría de las personas tienden a preferir la vida de la madre, ¿verdad? Y a pesar de que estamos hablando del mismo valor vida. Entonces, es un tema complejo, La Sala Constitucional lo que hizo fue pues, recurrir al derecho comparado y decir que en muchos países se permite esto, y es que hay ya razones no digamos jurídicas ni legales, sino más bien de consideración psicológica, social, en el sentido de que ya la madre pues tiene un círculo de personas, un círculo afectivo de personas, otros hijos, un esposo, etcétera, que ante esta dificilísima circunstancia, pues usualmente o muy probablemente van a preferir sacrificar la vida del nasciturus para que la madre siga con vida. Hemos visto casos en que la madre se sacrifica a sí misma y dice, no, yo quiero que mi hijo viva, y es respetable. Y también he visto casos en que la madre se ha arriesgado a llevar a cabo a término un embarazo donde le dijeron que había poca probabilidad de que sobreviviera, y el nasciturus, el bebé nació y sobrevivió, entonces se salvaron las dos. El movimiento de salvar las dos vidas va por ese lado, ¿verdad? Va por ese lado de tratar de salvar siempre las dos vidas. Y es totalmente lo opuesto del otro lado, ¿verdad? De los que quieren el aborto libre. Pienso que, como lo insisto, tenemos que tomar conciencia de que es un tema muy difícil, no es tan fácil de decidir, es siempre un dilema, y tener la humildad para pues, escuchar a ambos lados, ¿verdad? Y tratar de llegar a una solución equilibrada en cada caso. En el caso de Costa Rica, la organización, la asociación que está representando a estas mujeres, Ana y Aurora, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 sobre el incumplimiento de las promesas que hizo Costa Rica en el marco del proceso de un acuerdo amistoso, y pues anunciaron que retomaban el reclamo. El caso sigue adelante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la abogada que lleva este caso, dice ella que lo que se aproxima es seguir el proceso ante la comisión, que eventualmente emitirá recomendaciones al Estado. Si de todos modos incumple, el proceso podría escalar ante la Corte y terminar en algún momento con un fallo semejante al de fertilización in vitro. Pues yo considero en este caso que sería mejor que Costa Rica regule esto. O sea, no es nada que nos estemos inventando del agua tibia. Ya, por ejemplo, en Argentina hay protocolos, hay regulaciones. En algunas provincias es por medio de leyes, en otras es por medio de decreto del Ministerio de Salud.
En el caso de Costa Rica es el Ministerio de Salud, que conformó una comisión que está trabajando en un protocolo, en una norma técnica que le llaman. Pienso que esa norma técnica va a tener que ajustarse a lo que ha dicho nuestra Sala Constitucional en el voto que les mencionaba, 2792-2004, donde la Sala pues habla de que no se trata de cualquier riesgo a la salud, dice que es una amenaza grave y seria. Y en ese sentido, pues pienso que es mejor que sea el Estado costarricense el que regule esto, ¿verdad? Para evitar que sucedan situaciones como las que estas mujeres denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es preferible eso a que sea la Corte Interamericana la que venga a decirnos a nosotros cómo es que debemos regular esto, ¿verdad? Ya ha pasado, como decía la abogada Arroyo, que representa a estas señoras, ya pasó con fertilización in vitro. Recientemente sucedió, bueno, la Sala le dio valor vinculante a una opinión consultiva, la OC 24, en el tema de regular los derechos de parejas del mismo sexo, y bueno, la Corte ahora vino a decir cómo es que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Cuando desde el año 2006 había propuestas de ley para regular estas uniones civiles de parejas del mismo sexo. Entonces, si Costa Rica, digamos, es omisa, no regula esto, eventualmente será la Corte la que lo haga, y creo que sería mejor, para que sea una solución más acorde con nuestra idiosincrasia, acorde con las estadísticas que yo les leía, por ejemplo, pues sería mejor que esa norma se emita y que salga dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque entonces va a tener que sujetarse a lo que ha dicho nuestra Sala Constitucional. Y bueno, amigos, solo quería hacer estos comentarios con ustedes para que reflexionemos. Ojalá que les sirva para que pues, evitemos posiciones extremas de un lado o del otro y podamos pues, reflexionar que la vida es un regalo que Dios nos da, hermoso, valioso, que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que defender cuando es necesario. Y déjenme sus comentarios, por favor, sus consultas. Estamos dispuestos a meditar y a tomar en cuenta, por supuesto, la opinión de todos ustedes, y estaremos hablando más sobre temas así controvertidos en otra ocasión. Gracias. Mustafa.